Gracias por estar nuevamente un año más en la 12ª edición del Foro de Investigación Educativa. Para la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa es un placer recibirlos. Muchas gracias por estar. Y bueno, atendiendo a su amable puntualidad y dando inicio a las actividades del día de hoy, quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Lorenzo, que nos hace el favor de presentarnos la conferencia magistral denominada Acuerdos y tensiones en la didáctica de la ciencia como campo de la investigación. Me voy a permitir leer un poco de la reseña curricular de la doctora. La verdad que la experiencia de ella es sumamente vasta y bueno, la verdad que me llevaría toda la ponencia presentándote con todos los logros que has tenido, pero bueno, trataré de ser lo más puntual con respecto a los logros que has tenido. La doctora Lorenzo es farmacéutica egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la UBA, especialista en educación química. Actualmente desempeña como investigadora independiente en la carrera de investigador científico del CONICET, categoría 2, del programa de incentivos del Ministerio de Educación desde 2005. Es editora de la revista Educación en la Química de la Asociación de Educadores de la Química de la República de Argentina, EDECRA, y miembro de los consejos editoriales en revistas extranjeras, entre ellas Educación Química, que edita la Universidad Autónoma de México, de la International Journal of Scholarship and Teaching Learning, editada por Georgia Southern University, Estados Unidos, la revista intercontinental de Psicología y Educación de la Universidad Intercontinental de México, y bueno, ha escrito una gran cantidad de artículos científicos, revistas nacionales e internacionales, así que bueno, como capítulo del libro, memorias y artículos de divulgación científica. Para nosotros es un placer tenerla y bueno, el micrófono es de ella para que le escuchemos su visión sobre los acuerdos y las tensiones en la didáctica de las ciencias como campo de la investigación. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Jacobo por haberme invitado, muchas gracias Lorena y muchas gracias al IPN, al Instituto Politécnico Nacional, que me está dando esta oportunidad de volver a tierras mexicanas. Hacía mucho que no venía y la verdad que estoy muy contenta y disfrutando mucho mi estancia y disfrutando más porque puedo compartir con todos ustedes parte de la experiencia que yo fui recogiendo a lo largo de los años en este área. Una aclaración que si bien mi área de especialidad es la didáctica de las ciencias, traté de orientar toda la presentación hacia un marco teórico más general que pudiera dar cuenta de estas cuestiones, ¿no? De la investigación educativa, qué pasa con la didáctica. Y cuando digo ciencias, si bien vengo del área de las ciencias naturales y de la salud, no nos olvidemos que las ciencias sociales también. Entonces, tratamos de presentar una cuestión más amplia. Yo me voy a parar porque a mí no me gusta estar sentada detrás de la mesa. Soy una profesora y los profesores tenemos que caminar. Lo que no sé cómo me voy a arreglar con esto, porque ahora vamos, a ver. Bien, entonces cuando recibí la invitación para venir a este foro y participar, busqué y, bueno, ¿de qué es este foro? ¿No? ¿A dónde me están invitando? Entonces vi que los propósitos eran analizar, reflexionar y socializar qué pasa con la producción académica sobre la interdisciplinaridad y cómo este enfoque y estos trabajos podían abordar los problemas educativos y cómo se relaciona esto con la investigación educativa. ¿Y todo para qué? Para mejorar, lógicamente, siempre la educación en ciencias o la educación en cualquier área de conocimiento. Y si bien yo estuve indagando sobre qué era lo que ustedes hacían y en qué nivel se desempeñaban, y estamos en un nivel medio superior y universitario, no nos descuidemos que esta investigación tiene que atravesar a todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, los que trabajamos también en el nivel universitario, tenemos nuestra cuota de responsabilidad en aportar o hacer aportes a todo el sistema educativo. Y los que hacemos investigación educativa, sobre todo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de mi presentación? En principio, vamos a revisar algunos enfoques actuales de todo lo que hay. Nos vamos a quedar con aquellos que son enfoques que tienen que ver con la interdisciplinaridad. ¿De acuerdo? Vamos a presentar después algunos ejemplos que son propios de nuestras investigaciones que tienen que ver con cosas de interdisciplinaridad y vamos a ver cómo se conecta esto de la investigación
con la práctica educativa. Cuando empecé a pensar sobre la interdisciplinaridad, vieron que uno busca y aparecen muchas palabras que parecen parecidas, parece que estuviéramos hablando de lo mismo. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es aclarar algunas cuestiones respecto a estos prefijos que van antes de la palabra disciplinar. Disciplinar se refiere a un objeto específico de conocimiento. Es un campo delimitado, un dominio de conocimiento particular, que tiene su propia metodología, sus propios modelos teóricos, sus propias competencias a desarrollar, es algo muy específico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando le agregamos el multi? Que es algo multidisciplinar. Todos estos prefijos de origen latino, multi significa muchos. Esos muchos pueden ser parecidos o distintos, iguales o diferentes. Pero la idea de multi es que hay mucho de algo, muchas cosas. En cambio, pluri, ¿qué pasa cuando hablamos de un enfoque pluridisciplinar? Pluri da idea de que son varios, y esos varios son distintos entre sí. Entonces, pueden ser pocos o pueden ser muchos, pero lo importante es que hay de diferente mirada o de diferentes aproximaciones. Lo trans, me voy a saltar lo del inter para lo último. Lo trans o tras da idea de un cambio, de una transformación, de cómo algo va evolucionando y se va transformando en otra cosa. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es esto de lo inter? Lo inter, la interdisciplina, puse ahí como lo internacional, es cuando todos participamos de algunas cosas, ¿no? Y hay variedad y está todo entrelazado. Entonces, ahora sí, podemos aclarar las definiciones, a qué se refiere la bibliografía, la literatura especializada, cuando habla de estas cuestiones. Por multidisciplinaridad o por un enfoque multidisciplinario, se entiende que hay varias disciplinas ocupándose de un mismo problema, pero que no hay una relación entre ellos. No se sabe, uno no sabe lo que está haciendo el otro. Podríamos poner varios ejemplos, ¿no? Sobre todo en esto último relacionados con el ambiente, con el cambio climático, que a veces hay diferentes grupos que de diferentes lados abordan problemas, pero que nunca conversan entre ellos de cuáles son sus resultados. Pluridisciplinaridad, aparece ahí por lo menos un conocimiento de qué es lo que hace la otra disciplina. La transdisciplinar, me vuelvo a saltear, dejo inter para lo último, es cuando una disciplina se va transformando por los aportes de otra y a veces por algo que no es estrictamente disciplina, ¿no? Que pueden recibir aportes de otros lados. Y en este campo, en el transdisciplinar, creo que está los que hacemos didácticas de la ciencia, sobre todo en el nivel superior, ¿no? Cuando nosotros nos manejamos haciendo investigación educativa en carreras tan específicas como puede ser una ingeniería, como puede ser la farmacia, como puede ser la medicina, estamos transformando ese conocimiento específico que nosotros tenemos por los aportes de otras disciplinas. Y eso es un poquito lo que vamos a hablar al final de la presentación. Y por interdisciplina tenemos las disciplinas trabajando en conjunto para resolver un problema común desde estos diferentes enfoques. Yo no sé si ustedes aquí en México acostumbran, pero a mí no me molesta si alguien no entiende algo y levanta la mano y quieren que repita o pregunto, hacerlo como más interactivo, siéntanse con la libertad de hacerlo. ¿Por qué es importante este enfoque interdisciplinar? Primero porque trabaja en un problema que es contextual, que es real, que el estudiante lo conoce y entonces es significativo para el estudiante abordar ese problema. De esa manera se despierta la motivación, se despierta el interés y las ganas de conocer. Eso a su vez estimula la vocación científica. Ustedes saben que la vocación científica está en un periodo de crisis, no solo en Latinoamérica, sino que es un fenómeno extendido por todo el mundo. La gente no quiere estudiar ciencias porque es difícil.
porque no es para todos, porque no es para mí, porque solo los más inteligentes pueden estudiar esto. Entonces tenemos que cambiar esa actitud, porque ustedes saben que la ciencia es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Y para Latinoamérica todavía aún más importante poder desarrollar estas cuestiones. La ciencia, en general, o todas las ciencias, tienen unas competencias, o se necesitan algunas competencias para hacerla. Y trabajar desde este enfoque nos permite desarrollar en los alumnos estas competencias que son científicas, como la búsqueda de información, la clasificación, el análisis crítico e inclusive la comunicación, que parece algo extraño. ¿Cómo comunicación? Sí, para la ciencia la comunicación es fundamental. Bueno, dentro del área de ciencias naturales, los enfoques interdisciplinarios más conocidos son dos, el STEM y el CTS. Este enfoque, fíjense, yo les traje una definición de la gente de la Universidad de Burgos, que tienen la especialización en enseñanza con STEM, desde este modelo. El STEM hace referencia a un conjunto de disciplinas: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, y algunos le incluyen el arte y otros le sacan la A y va sin arte. Pero digamos, un conjunto de disciplinas que se enfoca para estudiar problemas comunes. ¿De acuerdo? Este enfoque es especialmente importante o interesante en educación primaria, para los niveles iniciales de la educación, que ya las áreas están como en conjunto. Los proyectos pueden ser institucionales y durar, por ejemplo, un año, y decir, bueno, esta escuela durante este año va a trabajar desde todas las áreas el cambio climático. O a lo mejor puede ser de un profesor, profesora en particular, que decide este tema, esta unidad en particular, abordarla desde este enfoque. Puede ser un trabajo colaborativo entre varios profesores de estas distintas asignaturas que deciden trabajar en conjunto, se reúnen, charlan, conversan, arman actividades en conjunto. O puede ser que estos profesores que deciden trabajar en conjunto, cada uno va a dar su parte y no se entera de las partes que dieron los demás. Todas esas posibilidades son reales y existen, y si ustedes indagan en bibliografía sobre esta metodología interdisciplinaria, van a ver que ni los propios investigadores se ponen de acuerdo en definirla, porque hay una gran variedad de propuestas. Y un problema que tienen estas metodologías interdisciplinares es la evaluación. Bueno, en realidad la evaluación es un problema que viene como muy pegadito con la innovación. ¿Qué pasa cuando uno innova en la práctica educativa? Se pone muy creativo a la hora de diseñar actividades, cambia la forma de dar clase, pero después los exámenes son los mismos de siempre. Son los mismos que vienen hace años, porque siempre se tomó así, y los exámenes se mantienen con una metodología tradicional. Ahí aparece un problema, porque la evaluación tiene que ser coherente con la propuesta de enseñanza. Entonces, yo pongo la advertencia como, bueno, está bien, vamos a innovar, vamos a trabajar todos juntos, vamos a trabajar la profesora de química con la maestra de arte. ¿Cómo se toma ese examen? ¿Cuáles son las preguntas que dan cuenta de estas competencias que estoy intentando desarrollar, estas habilidades que estoy intentando que mis alumnos tengan? ¿De acuerdo? Yo voy planteando preguntas. A lo mejor en el papelito, en vez de ponerme preguntas para mí, voy a pedir las respuestas a estas preguntas que les voy dando, ojo, tomamos examen. El otro modelo interdisciplinar está algo más desarrollado, porque es un poquito anterior al STEM, es el modelo CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad. Si ustedes buscan la revista de la OEI, por ejemplo, en la revista CTS, que trabaja especialmente este campo, van a ver que a veces después de la S le van agregando otras letritas. CTSG, por ejemplo, CTSI, por innovación.
Entonces, bueno, es que en la sociedad aparecen todas estas cuestiones. Aparece el género, aparece la innovación. La innovación, no la innovación educativa, ¿no? La innovación, no sé, comentaba antes de empezar la charla que la última vez que estuve en México, que fue en el 2011, estuvimos ayer sacando cuentas, yo no tenía teléfono celular. No podía estar mandando WhatsApp cada 2 minutos a mi país preguntando si mi hijo está bien o está mal. Entonces, la tecnología nos atraviesa. Esas innovaciones, ¿cómo nos cambian? ¿No? Cuando en lugar de mandar una carta por correo postal, yo mando un WhatsApp y digo, bueno, la conferencia está todo bien, sí, no. Entonces, estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se abordan desde la educación? Si es que se abordan, sería la pregunta. Entonces, trabajar con problemas reales, con problemas vinculados a la realidad de los estudiantes, con contextos reales, donde aparece la ciencia, donde aparece la tecnología. Y acá aparece otro tema. Bueno, supongo en el IPN esto lo deben tener bien en claro, pero muchas veces la gente confunde qué es la ciencia con qué es la tecnología. No es lo mismo. Se ayudan unas a otras, pero se diferencian. Bueno, estas cuestiones se abordan en el aula y este modelo es más aplicable a nivel superior y universitario. ¿Por qué? Porque ahí donde está la S, donde está la sociedad, está la profesión o el título para el cual nos habilita una determinada carrera. Un médico es un médico y no va a trabajar en otro planeta, va a trabajar en esta sociedad. Un ingeniero va a construir puentes en esta ciudad, no en otra ciudad, ¿no? Y va a afectar a la gente que vive en ese lugar. Entonces, nuestras carreras universitarias tienen un impacto social. Entonces, este es un enfoque que se puede desarrollar perfectamente en todos los niveles. Y de nuevo, las propuestas son variadas, puede ser a nivel institucional, individual, trabajo colaborativo, y otra vez el problema de la evaluación. Simplemente para hacernos acordar que tenemos que ser muy cautelosos y coherentes a la hora de planificar la evaluación. Y esto no depende solo de nosotros, depende de las instituciones y en muchos casos depende de los niveles centrales del Estado. Cada país tiene a lo mejor algunos estándares, tiene que cumplir algunas normas. Entonces, ¿cómo combinamos nuestras ganas de enseñar desde un modelo diferente, nuestras propuestas de actividades, a lo mejor con las pruebas PISA? No sé si acá se las pasan. A todos nos pasan las pruebas PISA y todos, bueno, por lo menos en mi país, qué horror, nadie sabe contestar. Está bien que las pruebas PISA no fueron pensadas para nuestro contexto latinoamericano. No importa, no vamos a discutir de eso, pero nos pasa. Entonces también lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque mi establecimiento educativo, mi colegio, mi universidad, va a querer poder responder y quedar bien parado frente a estas evaluaciones internacionales. Están muy de moda los rankings universitarios. Entonces, bueno, ¿cómo compaginamos estas tensiones, ¿no?, que aparecen en las presentaciones? ¿Cómo es el tema? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una metáfora. Les presento una imagen a modo de metáfora. Lo primero es un canasto que se utiliza para pescar en una ciudad argentina que se llama Mar del Plata, que se hace tejiendo cañas de ramitas de mimbre. Y cuando yo estaba pensando en qué nos pasa con esto de la interdisciplina y qué nos pasa con los contenidos, se me vino a la mente esta imagen, que ahora les voy a explicar qué pensé cuando elegí esto, porque como ustedes no son adivinos, entenderme esto. Entonces yo pensé que los contenidos o las disciplinas, esos campos de conocimiento específicos, son como cada una de las barritas, las ramitas o varitas del mimbre, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en la universidad, y lo voy a leer de acá para acá, cuando estoy en la universidad es necesario que cada uno sepa en profundidad su varita. No puede ser que, hoy hablaba antes de la conferencia con la maestra, digo, no puede ser que un médico tenga como una idea general de la medicina, ¿no? O un ingeniero, un geólogo, una idea general, bueno, más o menos la geología va por este lado. No estoy alfabetizando científicamente como en los niveles básicos de la educación. Entonces,
los contenidos son los mismos, pero los presento entretejidos, con una forma determinada, de una manera interdisciplinar. Cuando puedo abordar esos problemas para un grupo de chicos de edades, no sé, hasta los 15 años. Y los empiezo a destejer ese canasto, sería como el proceso inverso del tejido, empiezo a destejer, a deconstruir el canasto, ¿no? Alrededor de los 15 años, de manera de poder empezar a profundizar en los contenidos específicos. Y esto, bueno, yo hago didáctica en el nivel superior, me parece fundamental. Tengan en cuenta que en investigación educativa hay mucho de nivel primario y mucho de nivel secundario, pero hay poco en la literatura que haga referencia al nivel universitario. Entonces, de nuevo, tomemos con pinzas estas investigaciones, porque no es lo mismo dar clase a niños y niñas de 10 años que a jóvenes de 20 que van a ser ingenieros. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos manejando? Lo que es importante es que nosotros tengamos esta mirada general, que sepamos que esto es así. Después, si yo me quiero quedar con mi ramita de mimbre, me quedo con mi ramita de mimbre. Pero debo saber en qué parte del canasto estaba esta ramita de mimbre. ¿De acuerdo? Entonces, ya hace muchos años, nosotros en nuestro grupo de investigación, en el Centro de Investigación y Educación Educativa que tenemos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, teníamos un curso que lo llamamos Investigación y Docencia en Interacción. Y fíjense quién apareció, nuestro prefijo inter, ¿no? ¿Y esto qué quería decir? Porque la idea de este curso era trabajar con profesores, quizás como profesores como muchos de ustedes, que se están iniciando en la investigación educativa y se hacen preguntas como, ¿qué aporta la investigación educativa a las prácticas de enseñanza? O dicho en un lenguaje más llano, ¿sirve para algo la investigación educativa? ¿Repercute de alguna manera en la enseñanza, en los colegios, en las clases? Y si repercute, ¿cómo lo hace? Y por el otro lado, ¿qué aporta las prácticas de enseñanza a la investigación educativa? Si es que algo aporta. ¿Tiene algo que ver la investigación educativa con dar clases, con ir al colegio, con aprender? Esas son las preguntas, para después las respuestas en los papelitos. Pero bueno, los voy a ayudar con otra analogía. ¿Saben lo que hay? ¿Reconocen esta imagen? ¿Saben quién es? ¿No? Como agua para chocolate. Entonces, les cuento esta imagen. Uno puede cocinar, o como diría el ratoncito de Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Para su familia, todos cocinamos, o para uno mismo en algún momento. ¿Quién no puso algo congelado en el microondas y eso se llama cocinar? O alguno con más destreza elaboró un plato más combinado o más complicado. Bueno, eso, fenómeno. Todo el mundo cocina. ¿Se puede decir que es un cocinero? No. Uno cocina porque tiene hambre y tiene que comer. Bien, todos cocinamos. Esta señora es cocinera en alguna institución, que puede ser un comedor escolar, puede ser el comedor de una fábrica. Entonces trabaja de cocinera. ¿Se le pide lo mismo a la señora cocinera que a la persona que cocina en su casa? No, la señora cocinera es su trabajo y tendrá que cumplir con ciertos estándares, con cuidados en la higiene, responder a determinados cuestionamientos de dietas nutricionales. Es evaluada por ser cocinera y si hace las cosas mal la van a despedir, pero además recibe un sueldo por cocinar, o sea, tiene una obligación de ir y cocinar determinadas cosas. Esto último es algo que está muy de moda, que es la cocina molecular. Nada que ver, yo soy más clásica. Pero bueno, existe esto. Entonces vieron que estos chefs, estos grandes maestros de la cocina,
desarman, desestructuran, no sé qué hacen con los alimentos y crean unos nuevos, y trabajan al vacío y hacen como unas cosas raras. ¿Todo el mundo hace eso? Bueno, algunos harán como una investigación en distintas formas de comer. ¿Se dan cuenta que estamos siempre hablando de cocinar, pero estamos hablando de cosas diferentes? ¿Dónde están los profesores? ¿Con qué imagen se identificarían ustedes? Como agua para chocolate por un lado. No, digo, ¿con cuál se identifica? Bueno, hay una profesora que quiere estar en la molecular. Los demás, los maestros que dan clase, que enfrentan los salones de clase a sus alumnos cada día, que, si yo estuve indagando un poquito, en Argentina, por ejemplo, un profesor de química tiene 2 horas en este colegio, 2 horas en el otro, 2 horas en el otro, los llamamos profesores taxi, y para sobrevivir, que es mentira porque no van en taxi, tienen que tomar el metrobús porque no les alcanza la plata para ir en taxi de una escuela a la otra. Tienen varios grupos de clases, a lo mejor de 40 alumnos, en esta escuela, en esta escuela, en esta escuela, en esta escuela. A la noche a lo mejor dan clases los profesorados, como para llegar a un sueldo que les permita vivir. Bueno, esos profesores, ¿dónde estamos? Estamos en la cocina del comedor escolar, en la cocina de la fábrica. Pero está muy bien que haya algunos de ustedes que se hayan identificado con la cocina molecular. Porque lo que yo quería marcar acá con esta analogía, comparando esta situación con nuestra actividad como profesores, es precisamente que nosotros tenemos un trabajo que es ser profesores y una responsabilidad con nuestros estudiantes, con nuestros directivos, con nuestros contenidos, que tenemos que llenar planillas, que tenemos que tomar exámenes, que tenemos que planificar nuestras clases. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién hace la parte de la cocina molecular? Son investigaciones. Entonces, ahí es donde aparece esta otra posibilidad que tenemos los profesores, que es hacer investigación educativa. Y acá viene mi planteo. Lo podemos hacer nosotros o podemos interactuar con otros que solo hagan cocina molecular y nos ayuden a repensar nuestra actividad culinaria. ¿Se entiende la analogía? A lo mejor yo no quiero dar estas comidas todos los días, pero a lo mejor puedo aprender algunas técnicas. El que hace cocina molecular me puede dar alguna idea, incorporar algún nuevo ingrediente, algo que me ayude a revisar, a reflexionar y a lo mejor hasta innovar mis prácticas. Y lo ideal sería que yo pudiera darle a este investigador, contarle algunos problemas que yo tengo. Sí, los estudiantes no me comen las verduras, ¿no? Porque no me comen las verduras. Entonces, ¿cómo hago? Y a lo mejor se le ocurre alguna forma divertida, no sé, interesante, en que eso pueda ocurrir. Entonces, en este sentido es que yo planteo esta interacción entre las prácticas educativas y las prácticas de investigación. A veces coincide en una misma persona que haga las dos cosas, pero no siempre. Y tampoco es necesario que sea siempre así. Por eso es importante el trabajo en equipos interdisciplinarios. Y eso es lo que estamos tratando de formar a nivel de la región, sobre todo, y la estrategia que mejor ha funcionado para este tipo de cuestiones es la conformación de redes, como por ejemplo la que tienen aquí en el instituto, la red de los seminarios Repensar, de las que les puedo decir orgullosa que yo formo parte. Bueno, los modelos teóricos que nosotros usamos en nuestra investigación, ahora les voy a contar, ya ha pasado el marco teórico general, es como que paso al punto 2 de la presentación. Me van haciendo señas y me tengo que callar, si tengo que acelerar, por favor, porque me entusiasmo y sigo. De algunas investigaciones que estamos haciendo nosotros en nuestro grupo. El modelo que usamos es el modelo del CDC, del conocimiento didáctico del contenido, también llamado PCK. Naturaleza de las ciencias, aparece CTS por ahí. Y ahora voy a entrar en detalle en algunas de estas partes y después vuelvo a cerrar. El modelo del conocimiento didáctico del contenido fue propuesto por Lee Shulman, un investigador estadounidense, allá por la década de los 80 en el siglo pasado.
aunque parezca mentira, hace un montón. Lee Shulman habló del paradigma perdido, porque por aquella época se había dado con mucho auge, mucho desarrollo a todo el aprendizaje general, todas las cuestiones que tenían que ver con la pedagogía general, pero se habían olvidado del contenido. Entonces, lo que se dio cuenta Shulman es que no es lo mismo enseñar química que enseñar matemática, que enseñar biología, y que cada contenido tenía algo en particular. Entonces propone este modelo que dice, bueno, el PCK o el conocimiento didáctico del contenido es como una especie de amalgama, una mezcla que tiene todo el conocimiento disciplinar que tiene el maestro con todo el conocimiento pedagógico que tiene ese maestro, con un conocimiento del contexto, porque no es lo mismo a lo mejor dar clase en la universidad aquí en el IPN que dar clase en la Universidad de Buenos Aires. Habrá sus cosas de diferente, aunque demos la misma materia. Porque yo no me sé los horarios, no conozco las aulas, no conozco cómo es la metodología que se usa acá. Entonces no puedo a lo mejor venir de un día para el otro de la misma manera que doy clases en mi lugar. No es lo mismo dar clase de química a chicos y chicas de 15 años que a jóvenes a punto de recibirse de 20 y pico de años. O en un posgrado, a lo mejor tengo alumnos de doctorado. ¿Los trato igual que a los pequeños? Bueno, esto es lo que se dio cuenta Shulman, y entonces dice, bueno, podemos relacionar este conocimiento didáctico del contenido con una buena enseñanza. Un buen profesor sabe elegir los ejemplos, las analogías, las metáforas que son más apropiadas para su grupo particular de alumnos en esa ocasión. ¿De acuerdo? Magnusson, que aparece más abajo, y su equipo de colaboradores, lo que hicieron fue desarrollar algunas estrategias metodológicas para poder conocer los diferentes conocimientos profesionales que tienen los profesores. Sobre bueno. Y sobre este conocimiento lo traje al profesor Andoni Garritz, profesor de química de la UNAM, con el que tuve la suerte de poder trabajar durante algunos años, y tenemos este libro que resume algunas investigaciones iberoamericanas, que me parece muy importante, por esto que yo les venía diciendo. Latinoamérica es un escenario con el que compartimos entre nosotros muchas cosas que nos diferencian de lo que es Europa o de lo que es el mundo anglosajón. Por lo tanto, me parece importante que podamos compartir estas investigaciones. Así que, bueno, lo tienen al profesor Andoni Garritz aquí en México y todos deberían estar muy orgullosos de esto. Ahí por ahí decía NOS, Nature of Science, naturaleza de la ciencia. ¿Qué es esto? Es una disciplina o una manera de entender ciertos contenidos que son útiles para la educación científica. La ciencia, como actividad, tiene como dos partes. Una que son los productos, que es lo que vemos, los resultados, los modelos teóricos, las cosas que se saben, los conceptos, que es lo que normalmente conoce el ciudadano, las personas que habitan en una sociedad. Pero por el otro lado está todo lo que es la actividad científica, que se refiere al proceso, cómo se hace la ciencia, quiénes la hacen, quién la paga, quién la financia, de dónde se sacan los fondos, por qué se investiga en un determinado tema y no se investiga en otro. Aquellos que están interesados en iniciarse en la investigación se van a dar cuenta que hay todo un mundo más allá de la teoría que aparece explicada en los libros de texto. Entonces, la idea de esta naturaleza de las ciencias, de este conjunto de conocimientos, es poder combinar o tomar, es un área interdisciplinar que combina los aportes de la historia, de la ciencia, de cómo fue que determinado conocimiento se desarrolló, la sociología, la filosofía, la epistemología, va combinando y va sacando esa naturaleza de las ciencias que la investigación en didáctica ha dicho que es importante incorporarla en los currículos escolares, porque le da al alumno una idea más real de lo que es la ciencia y lo que implica la actividad científica.
Entonces, si volvemos a nuestro modelo, la naturaleza de la ciencia que nos dice cómo es la ciencia, qué la hace, desde dónde viene, cómo era esto antes, cómo será en el futuro, qué esperamos. El modelo CTS que nos permite pensar en esta interacción ciencia, tecnología, sociedad. Y hoy les traigo para mostrarles en particular una investigación que hicimos con una psicóloga, hablando de interdisciplina, de trabajo interdisciplinario, que era detectar las concepciones éticas de los profesores de ciencia, utilizando la narrativa audiovisual como una metodología que combinaba tanto la actualización disciplinar que ayuda al desarrollo del CDC, como al desarrollo profesional docente, que a medida que el profesor se va desarrollando profesionalmente, ese CDC se va modificando, va creciendo, o a lo mejor se va achicando en el sentido que es capaz de sintetizar algunas ideas. No estoy hablando de que un crecimiento sea sinónimo de mejora, ¿no? Porque a veces uno dice, es más grande, es mejor. No, a lo mejor logró sintetizar, dar forma a nuevas ideas. Entonces, bueno, pero lo importante es que sí se va modificando este CDC. El CDC está vivo, todo el tiempo va cambiando. Y en particular mirar cómo las cuestiones éticas intervenían o no, algo que Schulman, en su modelo original, no había tenido en cuenta. Como yo soy una defensora que cuando uno hace investigación la tiene que comunicar y tiene que hacer algo que sea útil para el resto de la comunidad, porque si no la investigación no tendría sentido, les traigo ejemplos, ahí están los links. Yo dejé la presentación para que el que esté interesado pueda acceder. Tenemos algunos artículos publicados donde mostramos cómo se ha hecho la investigación educativa con algunas propuestas específicas de formación de profesores y de actividades que pueden ser transferidas al contexto del aula. Este paso de transponer esta actividad, hacer la transposición didáctica de lo que aparece en el artículo a lo que aparece o lo que se necesita en el aula en particular, ese es el trabajo de cada uno de los profesores que con su CDC va a saber cuáles son las actividades, los conocimientos propios de sus alumnos, los requerimientos de su institución y cómo adaptar la actividad al contexto particular del aula. Entonces, fíjense que nosotros empezamos trabajando con la revista Copenhague, con la película Copenhague. Hay una de unos chicos que pasean por Copenhague, esa no. Es la Copenhague que habla del encuentro ficticio entre Niels Bohr y Heisenberg y se discute todo el tema de la bomba atómica. O sea, es apto o más apto para profes de física, por ejemplo. De hecho, está publicado en una revista de enseñanza de la física. Entonces, fíjense si la construcción de la bomba atómica, el desarrollo de la bomba atómica y haberla tirado a la bomba atómica no es un problema que vincula perfectamente la ciencia, la tecnología con la sociedad y está atravesada por cuestiones éticas. No vamos a entrar a discutir eso, pero es un tema que da mucha tela para cortar. Y después, Breaking Bad. Esta es una especial para químicos, ¿no? Porque, bueno, este profesor de química que se entera que se va a morir y entonces empieza a fabricar una droga que la recristaliza y le sale espectacular porque es químico, sabe hacer las cosas. Entonces, bueno, ¿cómo se va dando esta relación? Y les cuento en la experiencia de la investigación que una profesora de química, cuando empezamos a charlar sobre estas cosas, dice, ¿y que yo tengo que hablar de drogas con mis alumnos? Entonces, y sí, es un problema social. Si doy clase a adolescentes de 15, 16, 17, 18 años, la droga es un problema que está en nuestra sociedad. Digo una sola sociedad porque todos compartimos el mismo problema. Entonces, ¿pero qué nos pasa? Yo soy profe de química, a mí nunca me enseñaron cómo abordar este problema. No sé tratarlo. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo organizo mi enseñanza para no tener problemas con los padres, con la institución, con otras instituciones? Entonces, bueno, estos temas son temas que tenemos que comenzar a trabajar y a desarrollar. Bueno, y nosotros aquí presentamos una propuesta. Y con el cumpleaños número 25 de Los Simpson, trabajamos con el tema del fracking de petróleo en uno de los episodios.
también trabajando cuestiones de argumentación, de debate, de cómo se presentan distintas posturas, ¿no? Con este tema de la necesidad de los combustibles fósiles. Al final de cuentas, ¿el fracking de petróleo es bueno o es malo? ¿Sirve al desarrollo de un país o no sirve? Yo no voy a contestar. Ahí estamos nosotros con el tema de Vaca Muerta, unos a favor, otros en contra. Y el problema es que mucha gente habla sin conocimiento. Y el problema no es cuando la gente habla, sino además cuando lo hacen nuestros gobernantes, legisladores, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de la alfabetización científica en todos los niveles educativos. La ciencia tiene que estar desde el jardín maternal, el kindergarten, primaria y secundaria, porque todos tienen que saber por lo menos algo para después poder profundizar o enterarse. Y ahora, para que vean un poquito una investigación que tiene que ver con esto, les voy a contar algunos detalles de la investigación. Entonces, nosotros decíamos que la narrativa audiovisual, esto de ver un video, podía ayudar a explicitar las concepciones éticas que tenía un conjunto de profesores. ¿Y por qué usamos una narrativa audiovisual? Porque es más fácil detectar cuestiones en una clase de otro que ponerse sobre uno mismo, ¿no? De empezar a encontrar cuestiones que a veces, eso hay que tener mucho cuidado en la investigación educativa, cuando uno se pone a estudiar una clase con un profesor en particular, que enseguida pensamos que que nos están evaluando, que lo estamos haciendo mal, que nos van a retar, que después, bueno, que vamos a tener problemas, y el profesor se pone a la defensiva, no quiere colaborar con el investigador. Muchas veces tiene razón, ¿no? Entonces, bueno, por eso también en este tipo de investigación hay que buscar que la colaboración sea voluntaria y que la gente se sienta cómoda participando de la investigación. No como los ratoncitos en una jaula que los voy cortando en pedacitos y no les pregunto nada. No es lo mismo, ¿se entiende? Bueno, entonces hicimos un estudio cualitativo desde la perspectiva de investigación-acción, porque éramos nosotros mismos los docentes que impartíamos ese curso, que aprovechábamos para hacer la recogida de datos y planteamos un diseño exploratorio descriptivo empleando una herramienta que es cuantitativa desarrollada por la psicología, con lo cual está ya aprobado y validado este instrumento, que esa era otra de las cosas que hay que hacer. Esto lo hicimos en un curso donde había un conjunto de profesores más o menos como ustedes, con este mismo perfil, tanto de universidad como de educación superior, y que estaban haciendo una maestría en educación en ciencia y tecnología, en una provincia argentina, la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces le pasamos el video, era una clase de un profesor de matemáticas, un profesor que había estudiado en Stanford Matemáticas y que era maravilloso, sabía todas las matemáticas. Pero acá va otra pregunta para ustedes. Para enseñar, ¿basta con saber la disciplina? Eso ya lo dijo Juana María Sancho en el año 94, pero siempre me gusta hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El profesor empieza a tener problemas porque los alumnos se quejan y va la profesora Cruz, que es la supervisora del departamento, a ver la clase. Y entonces, bueno, lo que nos muestran a nosotros es un video que está especialmente armado, de 7 minutos más o menos, donde pasa la clase y el profesor da su clase, interactúa con los alumnos y la profesora Cruz lo mira. Cuando termina la clase se le hacen unas preguntas que también ya están estandarizadas a los profesores, les preguntamos si reconocen elementos, bueno, distintas cuestiones, y la última que específicamente se les pregunta por cuestiones que tienen que ver con la ética. Una vez que los profesores contestaron esto, recogemos todas las preguntas, porque no lo pueden después cambiar, si no, no se sabe, y después trabajamos en debate plenario para terminar de discutirlo entre todos, darle elementos o los elementos que hagan falta para poder analizar la propuesta. No los podemos tampoco dejar ir a, bueno, ya te pregunté, me voy. Quédate con la duda, ¿no? Estamos en un contexto educativo, eso es una característica de la investigación-acción. Bueno, de los resultados que sacamos, los profesores sí estuvieron interesados en estos 4 puntos. Lo que nosotros hicimos fue, fuimos leyendo cada una de las respuestas, viendo
¿qué cosas aparecían? Aparecen en cualquier parte, en cualquier pregunta. No es que los profesores lo van a contestar organizado. Esto hay todo un trabajo de análisis de discurso, tomando algunos indicadores, palabras claves, reorganizando la información. Se trabaja entre varios investigadores que leen el mismo discurso y todos tenemos que encontrar lo mismo, estableciendo acuerdos y consensos entre los investigadores, porque si no cada uno podría decir lo que se le ocurriera. Y no funciona así cuando uno hace una investigación. Entonces, fíjense sobre el clima de clase, nos dicen los profesores que participaron. No se da cuenta que sus alumnos no entienden y además supone que está haciendo las cosas maravillosamente. El profesor está muy desconectado. Y eso las profesoras y profesores que participaron se dieron cuenta. Bueno, cuestionaron también las estrategias de enseñanza que utiliza este docente. Dice, salta una explicación previa. Cuando explica siempre de la misma manera, no cambia su manera de explicar. Hicieron mención al conocimiento didáctico del contenido. Fíjense que no está tal cual en la respuesta, ¿sí? Dice, por ejemplo, no realiza un análisis didáctico de los contenidos. Entonces, esto nos da idea que este profesor es capaz de reconocer que tiene estas dificultades. Bueno, y con respecto a las cuestiones éticas, es bastante fuerte, bueno, para eso está este instrumento. Este docente subestima a los estudiantes, los discrimina por género, por raza, bueno, es intolerante, estas cuestiones que aparecen. Pero fíjense lo que nos pasó, bueno, esta es la tabla numérica, los docentes fueron capaces de detectar que la situación estaba como que había algo que no terminaba de estar bien, pero no pudieron, ven que hay 3 niveles, no pudieron interpretarlos y mucho menos reflexionar sobre ellos, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto qué nos está diciendo? Que la formación ética es importante para la enseñanza. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y en este sentido, es lo que decíamos, que este enfoque interdisciplinar, que por ejemplo tuve yo la suerte de poder trabajar con gente proveniente de la psicología y estos instrumentos, es una oportunidad única para construir conocimiento. Y cuando digo construir conocimiento me refiero a construir conocimiento en el aula, aprendizaje de los alumnos. Voy, doy clase, mi alumno tiene que construir conocimiento. Y la interdisciplina me ayuda. Pero también tengo que construir conocimiento cuando hago investigación. Y ahí también me ayuda la interdisciplina. Entonces, tengo que establecer esta interacción entre lo que es la práctica docente y lo que es la investigación. De nada me sirve que se replique una investigación súper exitosa en Noruega si nosotros no tenemos nada que ver con lo que hace la gente de Noruega. Ni los mismos problemas de Noruega, ni nada que ver. Entonces, no se puede investigar cualquier cosa. Y por la práctica docente es donde nosotros tenemos que ir a detectar problemas para ser investigados. Y la investigación, por más universitaria, con ICET en mi país, con ACITA en el de ustedes, ¿no?, que sea, tiene la obligación de transferir esos conocimientos, esas cosas que encontró mientras hizo la investigación, a un público más amplio. Tiene que comunicar esos resultados para que los docentes los puedan aprovechar. Y en este sentido, bueno, me parece excelente esta oportunidad que les da el IPN de poder reunirse, de poder discutir entre ustedes, de poder conectarse con maestros acá que organizan este foro, porque realmente es aquí donde uno puede empezar a pensar en estas estrategias de interacción. Bueno, como les dije que les dejaba, está por ahí la presentación para el que le interese, hay bibliografía, y si no, me escriben y, bueno, con gusto lo que los pueda ayudar. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a revisar para seguir con la agenda y cumplir con los tiempos correspondientes un par de preguntitas. Me pasan las preguntas, por favor. Arranco con una que tenemos. ¿Cómo trascender la tensión entre los modelos interdisciplinarios y los enfoques propedéuticos de la educación escolarizada? Con mucha dificultad.
con mucha paciencia, con mucha perseverancia y con mucha formación. Cuando uno reclama algo o quiere que se produzca un cambio, hay que formarse y hay que presentar las propuestas de una manera fundamentadas desde la literatura, hay que mostrar ejemplos, no hay que decir, a mí no me gusta esto o yo quiero dar CTS. ¿Y cómo vas a hacer? No sé, bueno, ya voy a ver. Entonces, eso nadie lo va a aceptar. En cambio, si uno va con una propuesta bien armada, fundamentada, con la bibliografía, justificando, mostrando ejemplos, averiguando primero en el contexto más cercano, no sé, aquí Ciudad de México, bueno, pero en tal distrito, en tal colonia ya lo están haciendo. ¿Cómo que lo hacen ellos y nosotros no? Entonces, hay que ser estratégico también a la hora de presentar esto. Y no hay que abandonar. En mi experiencia personal, cada vez que se me ocurrió una idea, la primera respuesta que recibí fue no. Pero por suerte acá estoy, ¿no? Entonces, todos esos no que me fueron diciendo, yo tuve que reelaborar la respuesta, la propuesta, mejorarla, presentarla, insistir. Entonces, bueno, si uno se queda, yo creo que finalmente nos escuchan. Y hoy comentaba con la maestra Lorena, me parece que esa etapa de capa y espada, las cruzadas que defienden la educación, la investigación educativa y la investigación educativa en ciencias y la investigación educativa en el nivel superior, me parece que ya las batallas ya las ganamos. Ahora hay que apoyar el desarrollo y el crecimiento del área y eso se hace con trabajo a lo mejor de más calidad que el que hacen en otras áreas, porque como somos nuevos y nos están todos mirando, hay que hacer las cosas muy bien. ¿El problema del profesor es no saber cómo realizar una investigación educativa o la falta de una formación pedagógica? A ver, yo creo que así como estamos hablando hoy de enfoques interdisciplinarios, los problemas también son complejos. Y cuando digo complejos es que están atravesados por varios componentes. Yo siempre tengo una frase que mis estudiantes siempre se ríen, que yo digo que hay que abordar el problema de manera holística y multidimensional, porque así es nuestra realidad educativa. Entonces, a lo mejor hay que mejorar la formación docente, la formación pedagógica. Bueno, es cierto que en el nivel universitario la formación pedagógica es peor que en otros niveles, porque de hecho no tenemos, y cada uno se tiene que buscar la vida por su lado. Pero por suerte están apareciendo estos espacios y hay oportunidades de formarnos. Entonces, aquellos investigadores, a lo mejor investigadores en las disciplinas tradicionales, ¿no? Química, física, biología, historia, pero bueno, empiezan ahora a formarse pedagógicamente y pueden empezar a desarrollar investigaciones en el campo educativo. Y la otra cuestión, la investigación no se hace en solitario. A lo mejor la docencia sí, uno es un maestro y su aula, pero la investigación se hace en interacción y esas interacciones muchas veces no son fáciles, ¿no? Porque hacer investigación científica como un trabajo tiene todos los mismos problemas que cualquier trabajo, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a comunicarse con jefe, con instituciones, con determinadas reglas de juego que atraviesan ese trabajo de ser investigador. Entonces, en soledad no se puede hacer y hay que integrarse en algún equipo. Entonces, bueno, es complejo, pero se puede hacer, ¿no? Y todo se puede ir aprendiendo. Así que a los que quieran dedicarse a la investigación educativa, les digo que se animen, que es necesario que se incorporen en algún equipo, que hablen con sus maestros acá en el instituto, con la parte de investigación e innovación que está organizando este foro, por ejemplo, porque es muy importante que ustedes le puedan dar continuidad a estas cuestiones que estamos charlando. Yo lo comentaba hoy al principio, antes de la charla, en Argentina, por ejemplo, muchos de los grandes maestros que hemos tenido, y aquí en México, por ejemplo, el caso de Andoni, el que no se jubiló o se está por jubilar falleció. Es una realidad. Seguimos nosotros. Entonces tenemos que estar a la altura de este legado de los grandes maestros. Y para eso tenemos que formarnos y estar. Así que por favor,
el que tenga ganas de investigar, vamos, que empiece, que me escriba mail, que entre todos los que estamos en esto lo vamos a ayudar para que pueda seguir adelante, totalmente. Bueno, Gaby, gracias. La verdad que por tiempo ya no podemos leer las demás, pero la doctora nos va a estar acompañando durante la jornada de trabajo. Creo que tendrá una buena oportunidad para ahí en los pasillos, en las mesas, poder trabajar con ella. Así que bueno, me permito entregarte una constancia y agradecimiento por la ponencia. La leo como tal, con base en el protocolo. La Coordinación General de Formación e Innovación Educativa otorga la presente constancia a la doctora María Gabriela Lorenzo por haber participado como conferencista magistral con la ponencia Acuerdos y tensiones en la didáctica de las ciencias como campo de la investigación, en el marco del 12º Foro de Investigación Educativa. Siempre nos aportas muchos elementos y, como dice el lema de la institución, poniendo la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, David.